buenas tardes. Soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, ¿qué y tal? continuamos en el segundo de nuestros recorridos, acompañados por Julio Arellano, un experto en el porfiriato, un experto en la nota roja del porfiriato, que nos ha llevado a recorrer desde el programa pasado una serie de lugares donde sucedieron hechos estrujantes en estos últimos años del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Estamos ahora en la esquina de Marroquí e Independencia, junto a la plaza que se conoció en algún momento como la plazuela del Tarasquillo. Es un lugar, pues nada que ver con lo que estamos caminando y lo que estamos viendo en este momento. Esta puerta que vemos aquí, que conectaba a Avenida Juárez, era una calle muy cercana al Callejón de López. El que tenemos aquí es Dolores. Y luego López. Era una serie de callejones muy estrechos, intrincados, algunas veces obstaculizados por construcciones, y tenía la particularidad de que en esta zona se concentraban algunas de las casas de mala nota del tiempo del porfiriato. Era una zona que estaba ya a las afueras de la ciudad, pero una zona de burdeles, de prostíbulos. En la esquina de esta plazuela estuvo la Academia Metropolitana, que es el lugar a donde se escuchó por primera vez el grito "Ey, familia", a donde llegó el danzón, y donde estaba el jefe de policía Emiliano Figueroa emborrachándose la noche en la que se desató el golpe, precisamente en la madrugada del 9 de febrero de 1913 contra el gobierno de Madero. Él estaba aquí bebiendo y bailando cuando se estaba tomando el Palacio Nacional. Cada que paso por aquí, Julio, pienso... porque, como te decía, era una zona célebre por estas casas de mala nota. Cada que paso por aquí, pienso en las novelas de La Rumba, de Ángel de Campo, pienso en Santa, de Federico Gamboa, pienso en estas mujeres como eran vistas en el siglo XIX, como eran retratadas en las novelas del siglo XIX, jóvenes que les robaban la virtud. Algunas de ellas pues venían de provincia y entraban a trabajar en una casa, o quedaban huérfanas, entraban como empleadas domésticas, y alguien de la familia las deshonraba, abusaba de ellas, caían en desgracia, algunas veces eran echadas a la calle, y en todos estos libros tienen el común denominador de que estas muchachas terminan cayendo en las manos del vicio, en el fango, para usar las palabras de la prensa porfiriana, en lo más bajo del estrato social, y muchas de ellas probablemente fueron mujeres que deambularon por esta zona. Si nos atravesáramos la Alameda, encontraríamos el hospital a donde tenían que ir las prostitutas desde tiempos de Maximiliano, a hacerse una revisión médica periódica, y cuenta Vasconcelos en sus memorias cómo una diversión de los jóvenes estudiantes de ese tiempo era venirse a esta zona simplemente para verlas, para ver a estas mujeres. Entonces, estamos en un lugar donde coincidían la noche, un poco la ilegalidad, la prostitución y, evidentemente, el alcohol, el exceso, el crimen. Sí, bueno, sí es una zona que tiene ese cariz, y creo que un poco se debe a la urbanización. Estamos a una calle de la Alameda, un paseo que además fue cuidado, ¿no? En términos de las calles, cómo está trazado, del tránsito, y justo de este lado está toda una calle o un grupo de callejuelas. Estaba el callejón de Corpus Christi, que ahora es el de García Lorca y que está pues cerrado. Pegado al convento del mismo nombre, ¿no? Justo nosotros estamos a las espaldas, y este callejón que aunque era callejón, atravesaba, ¿no? Permitía llegar al otro lado de la calle. También teníamos el callejón del Tarasquillo, que cuando se abre el de Coajomulco, que es el que ahora es como el interior de relaciones... Que después se llamó Marroquí hasta el sismo del 85 destrozó todo eso, ¿no? Sí, que el propio Marroquí cuenta un poco, cuando habla de Tarasquillo, que el de Coajomulco es bastante más reciente de lo que uno pensaría, que lo están abriendo como a mediados del siglo XIX, y que eso hace que cierren el de Coajomulco, perdón, el de Tarasquillo, y que se quede el de Coajomulco. Y después llevará su propio nombre, ¿no? Dado que él vivió en ese callejón. Pero toda esta urbanización como complicada
pues hacía muy difícil muchas cosas. El tránsito se inundaba, estaba enlodado, y eso fomenta pues muchísimas complicaciones sociales, no solo la de la prostitución, sino que la gente no quiere caminar en la noche, claro, o se vuelve peligroso, o digamos que se utilizan pues para otras fechorías como asaltos, ¿no? O hay juergas o demás aspectos pues de la vida divertida o nocturna. Pero la que lleva la joya como de estas historias tiene que ver con dos prostitutas, con dos mujeres de la vida pública, que es como suelen aparecer en los periódicos, que es María Villa y Esperanza Gutiérrez. La primera conocida como La Chiquita, justo unos 50 de estatura. Justo por su característica, ¿no? Es chiquita, chaparrita, pero insisten mucho los diarios en que es muy graciosa, en que habla mucho, en que es muy ingeniosa, y por el contrario, Esperanza Aguirre, una española, que es muy alta, que dicen que es muy guapa, conocida como la malagueña, va a ser asesinada por María Villa. En una historia de celos, de pasión, por un señor de apellido Ortigosa, ¿no? Se pelean por un señor de apellido Ortigosa. Sí, Salvador López Ortigosa, aunque luego solo le dejan Ortigosa, que aparece mucho menos información que sobre ellas, ¿no? También se vuelve interesante cómo él... lo oculta. Sí, ¿no? Ahí es como si fuera casi casual, ¿no? Que él no tuviera ninguna vela en el entierro. Pues lo que cuentan diferentes crónicas es que ellas ya tenían una rivalidad y que tiene que ver con él, que María Villa dice que la malagueña se mofa de ella, que se burla un poco y que justo el día del crimen se encontraban en una cantina de Espíritu Santo, en el Nuevo Americano, creo que se llamaba la cantina. Donde hoy está el Casino Español. Exacto, ¿no? Que eran estas cantinas que pues, le daban vida nocturna, aunque estaban desde temprano, ¿no? Porque también se comía y tenían como un poco ahí esta vocación hasta de café, ¿no? Para reunirse y demás, que ahí se vuelven a encontrar, vuelve a haber esta como mala hazaña de la malagueña a María Villa. Ella se va con Ortigosa, María Villa, le dice que cuando la vuelve a ver. Que la va a dejar, que no la puede ver al día siguiente porque tiene un asunto que tratar, y ella pues, le pide una prenda, le dice, bueno, da una prenda para que yo sepa que vas a volver. Y le da una pistola, ¿no? Y le dice, ¿qué quieres? Dice, tu pistola. Eso es como la crónica, que al final creo que están ensalzando, están haciendo Claro, están como muy dramatizadas de pronto, ¿no? Esta novela del 19, ¿no? El romanticismo al final ha llegado a sus cúspides, ¿no? Y estos diálogos como muy sentidos, y dicen que es cuando ella obtiene la pistola de él, que ella tiene tiempo de empezarlo, porque eso sí lo dice en su juicio, que va en la carreta y que está pensando si matarla o no, y que al final sí decide Habían estado tomando, ella había tomado bastante ese día, se despiden, y no entiendo bien cómo es que van cambiando las versiones de ella, y van cambiando también las versiones que ofrecen los diarios y las crónicas que se hacen después, pero por alguna razón ella se dirige hacia esta zona. Así es. Que al parecer, según entendí yo, estaba la casa de citas donde vivía la malagueña, y al entrar la va a buscar para reclamarle, y la encuentra con el señor Ortigosa. Fíjate que esa es la que utilizan uno de los defensores. Uh-huh. Las primeritas versiones, hay dos muy recurrentes, que abre el mozo, ve a la malagueña, le hace una mala cara y le dispara. Otra donde abre la propia malagueña y que directo le da el disparo en el cráneo, de hecho el disparo cae en el ojo, lo cual hace muy escandaloso todavía más, ¿no? La escena. Pero como va a tener un juicio largo, esto es en marzo de 1897, va a durar tanto... 5 años, 6 años. Porque además van a apelar, van a volver a insistir en que pues tiene ventajas o una vida que también vale la pena ser recordada a María Villa, pero inclusive le va a tocar empatar los periódicos con el atentado de Porfirio Díaz. Entonces va a haber unas páginas donde arriba va a estar la malagueña y María Chiquita,
María Abajo Villa. el de Arnulfo Arroyo. Así es. Y hay gente o periodistas que dicen, bueno, lo del presidente ya está pasado. No, dice, volvamos al tema de la chiquita. Porque Estaba mejor el chisme. sí les emociona, claro que los periodistas o los columnistas aprovechan, ¿no? Y entonces van haciendo uso de la narrativa para mejorar y cambiar la historia, y de ahí que tengamos diferentes versiones. Bueno, Ahora, y esto, perdón, nada más recordando un poco lo que decías, Héctor, creo que es bien interesante cómo también la ciudad se convierte en un espacio de vicio, ¿no? Es decir, muchas de estas historias como Santa, las mujeres vienen de una zona rural donde todavía hay honor, donde todavía hay inocencia, ¿no? De la pureza, para encontrar la exacto. Babilonia. Y entonces pareciera que la ciudad se convierte en un lugar de crimen, y sé que eso es algo que tú también has estudiado mucho. Y fíjense que qué padre que mencionan Santa, porque Federico Gamboa visita el cadáver de la malagueña. Es que Federico Gamboa era cliente del lugar. Sí, seguramente. No, seguramente no. Era cliente del lugar. Wow. Y tenía mucho miedo que se fueran a dar cuenta, porque él ya trabajaba en relaciones Exteriores. ya trabajaba relaciones Sí, exteriores. claro, era diplomático. Y le daba mucho miedo que fueran a descubrir que era cliente que conocía a la malagueña. Entonces vivió temblando leyendo los periódicos para no vaya a salir ahí el Su señor nombre. Federico García, Federico Gamboa, Gamboa. que por algo conoce la historia de Santa, porque él mismo cuenta en sus diarios que pues fue en su juventud fue un potro desbocado. Burdeles, mujeres, alcohol, agarraba la noche y hasta el amanecer en sus correrías, ¿no? Tenía esta condición, y por eso logra hacer este libro que es el primer bestseller de la literatura mexicana. Luego se vuelve más papista que el Papa, aunque no como San Francisco, primero un poco pecador y ya después se volvió mucho. Y hay una narración fuerte, pero emocionante de Federico Gamboa de cómo visita donde tiene el cadáver de la malagueña, y un poco pues describe cómo está el rostro, cómo está tendido. Y entonces se vuelve pues como interesante cómo se van creciendo esas historias. Y por un lado, sí es que es una ciudad de crimen, pero también está combinado con muchas otras novedades, lo cual la hace más emocionante. Porque justo aquí en la plazuela del Tarasquillo, después Santos Degollado, se daban clases de francés, y había en el mismo mes donde aparece lo de la chiquita y la malagueña, que se puede venir a tomar francés con nuevas técnicas. Es decir, un poco como vivimos ahora en la ciudad, calles complicadas, una esquina donde uno dice por ahí no paso, pero al lado está una tiendita y luego hay una escuela, y eso es lo que hace pues fascinante a la ciudad y a esta época, porque efectivamente sí hay mejoras, sí se está tratando de cuadrar las calles, ¿no? Porque además se abrió, ya lleva un par de décadas independencia, y entonces quieren que las calles estén simétricas, tanto que inclusive en algunas casas que se quedan muy cortas de la banqueta, le ofrecen a los dueños que crezcan sus casas, y uno no quiere. Y dice, no, yo perfectamente mi casa llega hasta aquí, ¿no? Digo, las historias suelen ser al revés, que a alguien le quitan, que le expropian, que siempre le derrumban. Pero siempre hay un necio. hasta que lo obligan, ¿no? Hasta que le dicen, oiga, usted tiene que pues, cuadrar, porque la segunda, la tercera, la cuarta calle Independencia la queremos pues ya muy, muy ordenada. Justo es también en la época del Porfiriato donde la plazuela como que se ordena, y de ahí que venga esta idea de que es de 1888, pero en realidad es una remodelación que tiene este pedacito. El propio Marroquí dice que, y cita documentos virreinales de cómo era un barrio, el de Tarasquillo, que pertenece a Moyotlán, y que tiene pues un poco de antecedentes prehispánicos, virreinales, Claro, y no exclusivamente porfirianos como pues luego uno piensa. Ajá, sí. No, es fascinante ese relato de Marroquí, uno de los habitantes ilustres de este lugar. La referencia dice que vivía frente a la plazuela de Tarasquillo, en la calle de Coajomulco. Debe haber sido en cualquiera de estas dos esquinas. Tú supones que es la que está más pegada ya a de Avenida lo Juárez. que hoy es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exacto, en esta que es como una calle no calle, ¿no? Que ahora parece como un pasaje interno, pero que en realidad era el callejón de Coajomulco, porque en los mapas todavía de 1886 aparece cerrado lo que ahora sí es la calle de Marroquí.
y es hasta los años 30 donde ya aparece este pedacito, que es además cuando se le reconoce con el nombre. Que es un médico que se vuelve historiador, tal vez de los más importantes para la Ciudad de México, hace un ABC de las calles, ¿no? Pero además documentado, se mete a archivos, y cuando uno revisa sus textos y los compara con las fuentes, el 90% da de la información, ¿no? No la está suponiendo como Artemio. Ajá, no, sí, Oye, tiene unas páginas que son farragosas, como pocas. O sea, comienzas a leer el libro La Ciudad de México, que va de la A a la Z, y de repente encuentras 20 páginas que habla de unas cosas que son lo más aburrido. Irrelevante, ¿no? Que dices, ¿por qué me está hablando de esto? Que el prior de tal no sé qué dio 2 pesos para no sé qué, y que en los legajos, en la página tal, y entonces empieza a citar unas cosas que dices, qué cosa más pesada y aburrida, y de repente das la vuelta a la página y te brinca deslumbrante un dato sobre la ciudad que no está en ninguna parte y que solamente él lo pudo obtener. Dicen que andaba tocando de puerta en puerta en las zonas de la ciudad, pidiéndole a las familias que le dejaran ver las escrituras y los papeles y los legajos para poder reconstruir la verdadera antigüedad de las calles, quiénes habían sido los primeros habitantes, qué había pasado con los predios, cómo habían pasado de mano en mano. Y una vida muy desgraciada y con mucha mala fortuna, porque lo mandan de cónsul a España y estalla una revolución y le dejan de pagar, se está muriendo de hambre, se pone a dar unas clases, con muchísimos trabajos logra regresar, se tarda 20 años haciendo este libro maravilloso y mientras tanto le da un cáncer en la boca, se enferma. Se le queman los tomos cuando están en la imprenta. Ahorita que vayamos a Bellas Artes podemos platicar de eso, porque ahí estaba la imprenta precisamente. Pero tú tienes una historia de él. Sí. Fíjate que justo vamos a hacer una pequeña pausa y al volver nos vamos con la historia trágica de José María Marroquí, el gran cronista de la ciudad. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa.
La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo. Estamos en la calle de Independencia frente a la Plaza de Santos Degollado, que antes se llamó Plazuela del Tarasquillo, recordando un crimen célebre acompañados por Julio Arellano, que se cometió en este lugar por una muchacha a la que por su estatura le decían la chiquita, una joven de Jalisco que a los 13 años fue abusada por uno de los jóvenes de la casa donde trabajaba, que terminó ejerciendo la prostitución y mató a una rival en este lugar. Luego fue llevada a la cárcel de Belén. Sí. ¿En qué termina su historia? Le pasan muchas cosas, se organiza con varias presas, una vez es castigada por andar de novia y hay una noticia donde 42 de las reas se organizan para defenderla, va enseñando clases de costura y al final el gobernador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, Enrique Escandón, Landa y Escandón, aboga por ella y es liberado. Entonces se vuelve una historia pues, de redención. Ya. Y que le toca convivir en la cárcel de Belén con una asesina espantosa, conocida como la Bejarano. Ya habrá oportunidad tal vez de platicar más adelante su historia. Una mujer que maltrataba, tuvo durante muchos meses a unas niñas secuestradas, las maltrataba con suplicios espantosos, sentarlas en anafres encendidos, lacerarlas. Es una historia terrible y encontré dos versiones de que la Bejarano vivía por Vizcaínas y otra por San Agustín. Sí, que también es una de las constantes, que nunca, a veces se localiza muy bien el punto o el lugar y luego la propia vida de ellas está repartida en varios puntos y escogen el primero o el último y entonces nos vuelven una confusión de fuentes. Que un poco le pasa, por ejemplo, ahora que pasamos ahorita justo al lado de lo que fue el callejón de Coajomulco. Esto fue... La fuente, las narraciones dicen que Marroquí vive enfrente en la esquina de Independencia y Coajomulco sin que estuviera abierta esta calle por los mapas. Tendría que ser aquí entonces. Y hay mucha documentación de que en la casa de al lado vive María de los Ángeles Marroquí, que seguramente era su hermana o alguien cercano. Y una de las noticias que aparecen de él en la zona es que en 1891 le entran a robar la casa. Le roban 24 gallinas y una ropa. Y el de la ropa se cae, lo capturan, lo llevan a Belén y entonces dicen que como el distinguidísimo cronista, ¿no? Cronista, doctor, vecino de la Ciudad de México, pues le han atrevido a robar las gallinas. Que ese es un poco el contraste pues, de esa ciudad todavía porfiriana, muy agrícola en algunos sentidos, ¿no? Caballos, claro, vacas, borregos, pollos. De hecho, ahí en Coajomulco, como en los años 30, estaban buscando la pantera de San Cosme. Decían que había una pantera por la Ciudad de México, que la habían visto en el último punto en Coajomulco, y al día siguiente aparece el cadáver de un coyote en la Alameda. Entonces, pues no, seguramente no era la pantera, pero digamos que tiene todavía estas anécdotas, pues como de campo abierto, ¿no? Frente a unas muy urbanizadas, ¿no? De balas, cañones, de casas de citas, de gente pues inclusive educada, profesional. Y está mal que diga inclusive porque pareciera que no, pero en realidad no, porque el crimen está en todos lados. Claro. Sí. Solo que la nota roja suele querer irse al tema de la pobreza o al tema de los estereotipos. Eso, ¿no? Sí. Hoy estamos cruzando la calle de Dolores y recibió este nombre porque justo aquí había una pequeña capilla dedicada a la Virgen de los Dolores. Nos vamos a desviar unos pasos porque, pues Julio, tú te documentas precisamente en la prensa porfiriana. Mucho de tus investigaciones parte de la exploración de la prensa porfiriana. Yo no quería que nos fuéramos de este lugar sin que pasáramos a rendirle homenaje a esta vieja casa que está aquí adelante, que fue la redacción del periódico El Partido Liberal, que fundó Apolinar Castillo, un político, fue gobernador de Veracruz, muy cercano al régimen de Porfirio Díaz, pero que tuvo la gran visión
de darle unas páginas y darle financiamiento a Manuel Gutiérrez Nájera para que fundara la revista Azul como un suplemento que aparecía los domingos dentro de las páginas del Partido Liberal. En este lugar estuvo, aquí hay una placa que nos dice que aquí estuvo precisamente en las oficinas del periódico El Partido Liberal, dirigido por Apolinar Castillo, y que fue la casa de la revista Azul, uno de los primeros suplementos de la cultura mexicana moderna. Si uno busca información del Partido Liberal, el periódico, encuentra poquísima, está dispersa, pero la revista Azul, el suplemento cultural que funda Manuel Gutiérrez Nájera, todo el mundo lo cita, aunque solamente dura 2 años y cambia la poesía mexicana, porque abre las puertas al modernismo. Al modernismo. Se llama la revista Azul precisamente para rendirle homenaje al gran libro de Darío, Azul. Y en este lugar, en los pocos años que dura la revista, publica Ángel de Campo, publica Carlos Díaz Dufó. En cada número se publicaba, al abrir la revista, lo primero que encontraba uno era una crónica, un cuento o un ensayo de Manuel Gutiérrez Nájera, luego Luis G. Urbina, y entonces empezaban a desfilar los grandes escritores de finales del siglo XIX. La revista se abre en 1894 y desaparece en 1896, es decir, en solo 2 años cambia totalmente el panorama de la poesía mexicana. Y me gusta imaginar que probablemente en este mismo edificio, si es que este edificio estaba ya levantado en 1894, cruzaron todas esas grandes sombras de la literatura mexicana. Imaginar juntos en una redacción a Ángel de Campo, a Luis G. Urbina, a Manuel Gutiérrez Nájera y a Carlos Díaz Dufó, pues es maravilloso, ¿no? Una locura. Es portentoso. Y bueno, pues queríamos rendirle homenaje a esta gran publicación. Y fíjate que además la revista Azul, sí muy emparentado al espíritu de la época en cuanto a esta idea de la femme fatale, todos estos valores que por un lado contrastaban con el catolicismo, que se había vuelto cada vez más puntual, ¿no? Después de la guerra de reforma y del mundo liberal, Porfirio Díaz hace como una tregua con el mundo católico, y para el cambio de siglo se vuelven sumamente severos, inclusive con el régimen, porque la ciudad se ha vuelto el lugar de los pecados, de los deseos, ¿no? Esta vida que hemos narrado a través del crimen, ellos lo ven también como un peligro, pues por la modernidad. Pero también están todos estos poetas que aluden a la sensualidad, a la mujer, el art nouveau, lo femenino, que pues da como, dependiendo del camino que uno quiere andar, se hace presente en el porfiriato. Que abre las puertas del decadentismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es que había 2 opciones, ¿no? O eras la femme fatale, la mujer fatal, o eras el ángel del hogar. Estas son las 2 mujeres. Esa es la son las 2 mujeres que encontramos, la chiquita o doña Carmen Romero Rubio, la esposa de don Porfirio. Sí. Vamos a regresarnos, Julio Beca. Muchos de los jóvenes, creo que tú no llegaste a conocer la calle de Marroquí. Cuando los jóvenes, los nuevos habitantes de la Ciudad de México pasan por aquí, no se imaginan que esto fue uno de los viejos callejones de la Ciudad de México. Yo creo que este es el callejón que aparece en la película de En la palma de tu mano. No sé si puede ser este. No, creo que es el de Corpus Christi, ¿no? Ajá, que todavía estaba abierto. Y que se ve, ¿no? Sí, porque sale frente al hemiciclo sí. la escena. Pero bueno, en la película de La palma de tu mano se alcanzan a ver un poco la fisonomía de estos callejoncitos que formaban esta parte de la ciudad. Muy cerca de aquí, en la esquina de esta calle, con lo que hoy es Avenida Juárez, estuvo el Bar La América, que decían que estaba abierto a perpetuidad. Era uno de los after de la ciudad porfiriana, donde después de que cerraban todas partes, llegaban los reventados a esperar el amanecer o hasta que se agotaban de estar ahí bebiendo. Y era el centro de reunión de Tablada, de Ciro B. Ceballos, algunas veces llegó a estar Amado Nervo. Todos los que formaron después la revista Moderna era uno de los lugares donde llegaban pues prácticamente a morir. Y no queda nada de la calle de este personaje que hizo, o probablemente en este tramo que hemos caminado, es donde se escribió uno de los libros centrales para la historia de la Ciudad de México. Decías que le robaron la casa. Le robaron la casa, al lado probablemente vivía la hermana, porque que hay bastantes documentos de María de los Ángeles Marroquí,
que está siempre pidiendo temas de desasolve, de limpieza de la calle, que es muy sucia. ¿Esto lo encuentras en el archivo de la Ciudad de México? Este está en los actas de Cabildo, que tienen como estas resoluciones, ¿no? Se pide que por favor en Coacomulco... Siempre hay una vecina así. Sí, y qué En bueno. Afortunadamente, porque gracias a ellas sobrevive la ciudad, ¿no? Porque además es justo de por qué son peligrosas esas calles, porque están llenas de agua, porque nadie pasa, porque están solas. Claro. Y entonces son como tierra fértil, ¿no? Un poco para el lugares crimen. de permisividad, ¿no? Es algo que después desarrollan con otro sentido en Nueva York, Rudy Giuliani, la teoría de la ventana rota, ¿no? Es decir, en un lugar donde parece que no hay ley, pues se genera un espacio de permisividad para la criminalidad. Es un agujero negro. Fíjate que ahora que dices esto de estas vecinas, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México está el expediente de una señora que se quejaba porque en los tiempos en los que la gente, pues, no había drenaje y la gente estaba acostumbrada nada más a sacar su vacinica y vaciarla en la calle, ella vivía en una vecindad donde los vecinos hacían eso, pero no se alejaban ni un poquito de la puerta. No era una señora, ahorita te voy a decir quién era. Entonces tiraban la vacinica en la entrada de la puerta y era un sacerdote que se quejaba porque al entrar la sotana rozaba, entonces lo que habían tirado ahí, y se quejaba de que no había quien metiera orden. Pensamos con mucha nostalgia en la ciudad antigua, pensando que tal vez era mejor. No, yo creo que olía horrible. No la aguantaríamos tal vez una hora. Y es que esa idea como de la ciudad porfiriana, que generalmente no, ordenada, progresista, moderna, le costó mucho trabajo llegar ahí. De hecho, ahora que mencionabas pues, lo de las cantinas, ¿no? Y cómo cerraba todo y llegaban los escritores, hay una crónica de 1895 que habla de un colega que está hablando de 1865, de 30 años antes. Y ese colega dice, ay, en el 65 no había nada, era aburridísima la ciudad, se acababa a las 6 de la tarde con el sol, había que esperar al día siguiente. Y entonces le contesta el colega, dice, 1865 es hoy. Dice, porque en la Ciudad de México, dice, el 90% no puedes hacer nada fuera de la zona A o después de las 7 de la noche, y que solo eran las cantinas o los teatros que permitían pues esa vida nocturna que no todo el mundo se podía pagar. Bueno, es que eso creo que ahora no lo dimensionamos, pero esto lo retrata muy bien Casimiro Castro en un grabado que tiene de la catedral con luz de luna llena. En realidad era el paseo de las cadenas a la luz de la luna. Exactamente. En realidad, solamente cuando había luna llena, la gente realmente podía salir a disfrutar la noche, ¿no? Porque si no, era una oscuridad total. Pocos lugares alumbrados, poquísimo, o va a tardar, ¿no? Pues la electricidad y no para todos los sitios, algunos paseos. Pero lo cierto es que la ciudad porfiriana no nació grandiosa. De hecho, es hasta el cambio de siglo que van a aparecer muchos de los edificios que conocemos. Y las colonias, ¿no? Perdón, pero tendemos a pensar el rostro de la ciudad porfiriana con Paso de la Reforma, con la colonia Roma, con la Juárez. Arquitectos. El Palacio de Bellas Artes. Pero eso ya es en el siglo XX. Oye, qué viva está la Avenida Juárez a esta hora, ¿verdad? A diferencia de lo que estamos hablando, que era la soledad, la oscuridad total. Vamos a cruzarnos hacia la explanada del Palacio de Bellas Artes. Ahí nos va a contar Julio una otra historia fascinante de la Ciudad de México. No se vayan. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son:
mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego. Bueno, pues a finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, sobre todo antes de la Reforma, la Avenida Juárez era completamente distinta a lo que estamos viendo en este momento. Se llamaba Corpus Christi, gracias a un convento que llevaba ese nombre y que se encontraba muy cerca de donde luego estuvo el Hotel del Prado, y donde hoy se encuentra Bellas Artes, estaba justo ocupando este mismo espacio, el espacio que va de la espalda de Bellas Artes a la Avenida Juárez, el convento de Santa Isabel, un convento fundado hacia 1580. 1600 creo que tiene la bula, 1601 empieza la construcción. Ajá, sí. Y yo que para mediados del siglo XVII ya está el convento edificado. Cuando llega la Reforma y se señala la lista de los edificios religiosos que deben caer por la picota, aparece el convento de Santa Isabel, lo tiran y en este lugar se hace, usted ha visto las fotografías, se hace un cuadrángulo donde hay distintos comercios, está la imprenta La Europea, a donde llega precisamente el libro de Marroquí, lo están imprimiendo y un poco antes de que salga a la luz hay un incendio por el descuido de un velador y se pierde la edición completa de la Ciudad de México, el libro de Marroquí. Es en este lugar donde está la primera central telefónica. Cuando en 1878 llega el teléfono, hay un pequeño localito donde uno podía contratar las líneas y donde estaban las telefonistas haciendo las conexiones de los primeros, para las primeras llamadas telefónicas que hubo en la ciudad. Pero de repente se decide que este lugar va a ser la sede del nuevo Teatro Nacional, que va a sustituir el viejo Teatro de Santana que estaba en 5 de Mayo, y se empieza a demoler todo ese viejo cuadrángulo de comercios y de negocios que habían estado en lo que había sido el convento de Santa Isabel. Y en eso se descubre algo maravilloso. Sí, pues la historia además del propio edificio, ¿no? Y las complicaciones y todo lo que conlleva en términos de historia del arte,
también pues dio muchísima nota, pues si no roja, de escándalo, que es una cosa importante a decir, que la nota roja no es que tenga una sección, aparece en todas las columnas de los periódicos y a veces es un poco rosa y a veces es un poco hasta blanca, ¿no? Pero tienen elementos siempre pues de curiosidad, de morbo. De lo sensacionalista, ¿no? Un poco como ahora ya entendemos el Alarma u otras publicaciones más contemporáneas. Y entonces hay cabida para mucho tipo de narraciones, incluida la de El Sepulcro de doña Catalina, que fue la fundadora del convento de Santa Isabel. Doña Catalina de Peralta, esposa de Alonso de Villaseca. Pues mira que Luis González, que además le toca llamarlo cuando descubren el sepulcro, después echa una crónica y él dice que hay una Catalina de Peralta y una Catalina Peralta, y que una era la que era pariente de Hernán Cortés y que tal vez la fundadora no. Pero lo cierto es que en especial ese texto de Luis González Obregón, que es otro de los grandes cronistas, está bien enmarañado porque hasta yo he tratado como de diseccionarlo, para dónde va, y no queda claro por qué, ¿no? Cómo va entremezclando. Se pierden en los legajos y en los nombres, etcétera. Pero bueno, es maravilloso cómo el arquitecto Adamo Boari hace los planos para crear este orgullo de la Ciudad de México que tenemos aquí enfrente, que es el Palacio de Bellas Artes, y cuando se están haciendo las obras, yo acabo de encontrar la nota del Tiempo Ilustrado. Ah, bellísimo, porque trae la foto. Y trae de cómo dice un extraño hallazgo en el convento de Santa Isabel. Y está la foto del reportero que baja al punto donde, al estar haciendo agujeros para hacer los cimientos de Bellas Artes, encuentran una lápida con la tumba de Catalina de Peralta, o Catalina Peralta, muerta en 1620. Y lo maravilloso es que la ciudad se sorprende de que haya aparecido algo que había estado casi tres siglos enterrado sin que nadie lo supiera, y la ciudad se viene a ver qué es lo que acaba de aparecer. ¿Cómo es posible que la ciudad, tanto tiempo después, te arroje todavía un hallazgo de ese tipo, de esa naturaleza? Y la nota dice que el convento de Santa Isabel tuvo dos iglesias, una original, digamos, que hicieron originalmente, pero que se descompuso muy rápido, se hundió por el hundimiento de la ciudad. Estamos en una zona fangosa, aquí lo estamos viendo, donde estaba el tianguis de Juan Velázquez, y dice que esa probablemente la tiraron, pero como fue la primera y Catalina murió en 1620, seguramente la enterraron bajo la primera, porque la segunda fue la que destruyó la Reforma. Sí. Que de hecho por eso eran urbanistas. Ellas querían ser clarisas descalzas, es decir, con voto de pobreza, y se quedan en urbanistas, que yo la primera vez que escuché el concepto pensé de urbe, pero en realidad tiene que ver con Urbino IV, VI, que les permite tener posesiones, porque dicen que era tan pobre la zona y que era tan complicada, que si no tenían ingresos, pues no iban a poder sobrevivir en el convento. Y cuando encuentran la tumba de Catalina de Peralta, que además como viene grabado en una tumba gigantesca de 2 metros, ¿no? De 30 de grosor, la gente está expectante a que la abran. Y entonces claramente las especulaciones... De los tesoros. De los tesoros, de lo que pudieran encontrar en cuanto a esqueletos y demás. Digamos que todavía pienso que en este cambio de siglo no está muy presente algunos temas como los fantasmas o algo que va a venir desarrollándose un poco con las leyendas. Pero es cierto que la expectativa de las tumbas o del más allá sí les conmociona muchísimo. Y de hecho, Adamo Boari tarda una semana en anunciar, mandan a llamar al historiógrafo Luis González Obregón, que es como aparece en las notas. Él mismo había escrito en México Viejo un poco del convento y entonces da fe, ¿no? De que sí es ella, que coincide con el nombre. Al final abren la tumba, está llena de agua, que es lo que permite que muchas cosas que estuvieron abajo de Bellas Artes se conservaran, porque eso era un islote pues, en época Tenochca, ¿no? Y lo que encuentran es un cráneo pequeñitito, y entonces piensan que es el de Catalina. Después encuentran otros igual de pequeños, y digamos que para inicialmente la noticia. Hay gente que de repente empieza a especular del tamaño de cráneos y de por qué están tan juntos y algunos tienen sepulcro y no.
lo cierto es que en 1993, cuando se hace el estacionamiento de Bellas Artes, los arqueólogos encontraron otra cantidad importante de entierro de monjas niños y de nonatos, ¿no? Sí, era la leyenda, ¿no? De que eran las monjas embarazadas que se deshacían de los... Y en todos los conventos hay... Sí, hay esta cosa. ¿No? Fíjate, yo tuve suerte porque yo tenía un amigo que estaba trabajando en esta excavación cuando se hicieron los niveles del estacionamiento. Pude ver en el centro lo que quedaba de una fuente de Talavera amarilla. Pude ver las escalinatas del convento y lo que quedaba de los muros pintado todavía con ese color ocre con que se pintaban los muros. Y en esta parte estaban todas digamos, las bodegas que Lina estaba, donde iba Lina almacenando todo lo que había aparecido. Entonces tú te asomabas y te sentías el vértigo de lo hondo que era y de cómo se veían las capas de la tierra y cómo fueron encontrando desde los restos de la fundición de los bronces de Bellas Artes, porque ese taller estuvo aquí, hasta restos del antiguo mercado que existió en este lugar, estos comercios de los que he estado hablando, luego los restos del convento, luego más abajo ofrendas prehispánicas, sí, y luego más abajo huesos de animales del Pleistoceno que quedaron en este lugar. En la época poco después de la conquista estuvo el tianguis de Juan Velázquez, le llamaban, en todo este sitio. De hecho, fue un pleito para hacer la Alameda porque ocupaba parte del tianguis y había un personaje que no quería, era el dueño de la Alameda. Se lo quisieron expropiar, se negó y se metió en un juicio de 3 o 4 años para que no se lo quitaran porque era propiedad suya. Pero el hallazgo de la tumba de Doña Catalina fue un acontecimiento en la Ciudad de México. Y generó un poco de furor por estos vestigios del pasado, porque unas semanas después encontraron la caja que inauguró el Teatro Nacional, y que en ese tenían otro tipo de reliquias como monedas del Primer Imperio, una carta de Maximiliano. Entonces esos meses la nota sensacionalista estuvo entremezclada de pasado, de historia, a diferencia de la nota sangrienta, pues que era de presente, pero convivían ambas furores en la nota porfiriana. Oye, ¿qué pasa con el cadáver de Doña Catalina? Es decir, ¿lo encuentran y luego qué? Solo encuentran el cráneo, que dicen que es muy pequeñito. Sí, sí. Dicen que los van a conservar. Piden que muchas de las cosas que se están hallando se lleven al Museo Nacional. De hecho, Adamo Boari quería que el sepulcro, la tumba, se pusiera en los jardines, que era de las cosas que se iban a entregar, y al final se pierde esa historia con que no se alarga el proceso del Palacio Nacional, hoy Bellas Artes, en que viene la Revolución, en que cambian también todas estas figuras de conservación. Luis González Obregón morirá en los años 38, y entonces se pierde como un poco la continuidad de esos vestigios. Sí, yo encontré por ahí, no sé si sea cierto, que Adamo Boari decidió que la iba a poner a la vista como parte del pasado del edificio, y que de hecho se llevó a una cosa que llaman el túnel de Bellas Artes, y que ahí está, en el túnel de Bellas Artes, protegida. No tengo más noticia de que haya un túnel en Bellas Artes. No, primera noticia que tengo, pero bueno, probablemente si averiguamos un poco más podemos bajar con la cámara a investigarlo. Pero bueno, estamos en este lugar, pues que era el final ya de la Ciudad de México, el final propiamente del islote de donde se levantó Tenochtitlan, y en el lugar donde Cortés manda a los franciscanos a que levanten su convento, ya a las salidas prácticamente al final de la Ciudad de México, donde hoy se encuentra la Torre Latino, y que se comienza a levantar ahí el convento de San Francisco, que cuando llega la Reforma es vendido, ya lo platicábamos en el programa pasado, es entregado a una iglesia anglicana y luego vendido a un empresario circense muy famoso de origen italiano, que había llevado el circo por primera vez a muchos países y muchas ciudades en donde el circo era desconocido. Y dicen que llega al mismo tiempo que Maximiliano. Les corresponde la llegada de los dos. Sí, que es cuando es muy famoso el circo Chiarini, que tiene muchas sedes. Tal vez las dos más recordadas, una es la de San Agustín, porque ahí se incendia y dicen que las llamaradas son terribles y que la gente llora, grita porque no se apaga, ¿no? Que pasa toda la noche pues como una antorcha. Justo
los agustinos le rentan el patio al circo y como poco a poco va perdiendo potencia el negocio después de la época de Maximiliano, que Chiarini había sido el espectáculo más sonado. Sí, predilecto del emperador, ¿no? Porque además decían que durante toda la guerra de reforma y todos estos cambios con el gobierno liberal, todo se había un poco calmado, que había pocas diversiones, que la gente salía poco a las calles, exceptuando Chiarini, que era pues, el espectáculo por excelencia. Pero ya como a los 20 años ya no es tan importante, lo usan de bodega, se incendia y es cuando van a utilizar los patios o frontales de lo que fue la gran iglesia, el gran convento de la Ciudad de México, que es el de San Francisco, que va a generar pues una de las muchas conmociones, porque cada cosa que le pasó al convento generó pues muchísimas críticas por sus vecinos, sobre todo por los creyentes que eran todos. Les arrebatan al culto católico, ¿no? En ese momento era terrible en medio de la reforma, ¿no? Lo parten en dos, abren Independencia, igual que le van a pasar a 5 de mayo. Y de hecho es Marroquí quien dice que por esas calles nuevas la gente no quería caminar, que porque le parecían como de mal agüero, ¿no? Es como que era una herejía, ¿no? Que eran calles santificadas por las virtudes de quienes habían habitado ahí. Pero fíjate que me encanta una historia de Chiarini, porque el espectáculo principal de su circo eran los ecuestres. Él era un domador de caballos extraordinario, hacía que los caballos hicieran cosas que nadie imaginaba y era muy vistoso el espectáculo. Y dicen que Maximiliano le dio un caballo árabe que le había regalado su hermano y que no podía domar porque era muy bronco, muy brioso y se lo encargó. Y cuando se estrena en 1865 la función ya aquí en esta parte del Circo Chiarini, el caballo ya está domado. Y entonces Maximiliano lo recibe, se maravilla y se lo regala al señor este. Al poco tiempo Chiarini se va, porque le gustaba andar de giras por todo el mundo, llevó el circo a Australia, a Nueva Zelanda, etcétera, y olvida los años que vivió en este lugar, nunca vuelve a México, muere en algún lugar recóndito del mundo, y sin embargo él será recordado siempre por eso, por haber metido un circo en la iglesia del convento más importante de la Ciudad de México, que fue visto como una ofensa tremenda en ese tiempo, ¿no? Además ya no le puede hacer competencia al circo Rin, no, que claro. Es el porfiriano, ¿no? Es el predilecto de Díaz con su gran payaso, ¿no? Bel. Y digamos que esa esquina, la del convento, por lo que cómo se va trozando, cómo se va vendiendo, cómo se va fraccionando, generó una cantidad de noticias, a diferencia de estas primeras cuadras, que decía un cronista que no pasaba mucho, que porque había tanta vigilancia o tanto paseo, que en realidad no eran calles tranquilas, pero que eran como calles seguras, por así decirlo, un poco hasta aburridas, hasta que uno lee que es una cantidad gigantescas de chocas, de bicis, de carretas y unas muy trágicas de a caballo. Hay un americano que en la primera de San Francisco Gigante, que era como más el barrio americano, ¿no? Empezando con el Jockey Club, se desboca un caballo, le pasa por las piernas encima a este americano, termina en amputación y digamos que son estas crónicas de lo veloz que era la ciudad, porque además 2 días antes le había pasado a una niña con un ciclista, un año anterior le había pasado a una mujer que se le habían atorado las enaguas y no pudo esquivar la carreta, y solo me hace pensar cómo la ciudad es tan dinámica que genera una cantidad de información que nos permite entender luego más la ciudad que otros datos, porque es cierto que la nota roja podría parecer como muy cruenta, pero más que los datos morbosos uno está buscando ciudad, las calles, las referencias, las construcciones, el estilo de vida, y en eso pues se pinta sola la nota roja. Y eso que cuentas es interesante porque también a través de esta nota roja, con los choques, los accidentes, también vamos viendo el cambio en los métodos de transporte, ¿no? El hecho de que ya estás mencionando bicicletas, bueno, eso es algo también muy propio ya del siglo XIX. Sí, tienen, ¿cómo se llama? Velocípedo. Velocípedo. ¿Sí? Entonces decían que los velocípedos eran muy peligrosos. Y hay una cantidad de noticias que dice atropellada. Por lo menos en cada edición nos va a aparecer 1 y 2. Por una carreta, por los primeros coches, por el tranvía, por el ferrocarril, etcétera. Pues estamos llegando al final de este segundo recorrido
Es emocionante porque vamos a volver después de un año, de más de un año, a meternos por las calles de nuestro amado centro para seguir buscando de la mano de Julio, si nos acompañas dentro de 8 días. Por supuesto. Nuevos casos, más casos de crímenes, de nota roja, de sucesos que ocurrieron durante la era del porfiriato. Robos en hoteles. El de la Profesa. Asesinatos en conventos, en iglesias, en colegios, etcétera. Se presta la zona para ir caminando. Podemos entrar por Madero, podemos entrar por 5 de Mayo, podemos entrar por Tacuba, y en cualquiera de las 3 calles vamos a encontrar una historia de este tipo que contar. Sí, hay mucho que contar, mucho escándalo que revivir, y pues vamos a entrar al núcleo fuerte de la ciudad, donde en cada esquina hay algo que decir. Oye, Julio, nada más antes de despedirnos, llegamos a ti porque tú das estos recorridos por la ciudad persiguiendo la nota roja porfiriana. Por favor, recuérdale a quienes nos ven en casa dónde pueden encontrarte y cómo pueden enterarse de estos recorridos. Muchas gracias. Sí, una vez al mes salgo por las noches, los sábados, a la ciudad del orden, crimen y progreso. 3 horas de caminata, escudriñando estas historias fascinantes. Y en mi Twitter, que es Julio AAV, ahí subo los carteles, o en Instagram también aparezco, y ojalá que se sumen a estos recorridos. Así será, así va a ser. Pues muchísimas gracias. Entonces quedamos para dentro de 8 días. Puede ser en este punto donde nos digas para empezar a caminar por el centro. Beca, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Julio. Y le agradezco a usted también que nos haya acompañado. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.